Tan solo en 2015 el Ministerio Público recibió 5.872 denuncias sobre el delito de extorsión y en lo que va del 2016 se han recibido alrededor de 2.400. Según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el flagelo de la extorsión ha ido en aumento. En 2016 se han registrado 94 asesinatos dentro de las unidades de transporte. Fallecidos por criminalidad en el transporte público. Han sido asesinados 13 usuarios de buses, 23 pilotos, 22 pilotos de mototaxis, 17 pilotos de taxis, 8 pilotos de microbús, 8 ayudantes, 2 empresarios y un inspector, lo que suma un total de 94 personas asesinadas por la criminalidad en el transporte público. La mayoría de estos asesinatos han sido originados por la falta del pago de extorsión y asaltos. Las cifras que menciona el defensor de los usuarios únicamente corresponden a las extorsiones de las cuales son víctimas los transportistas. Sin embargo, ¿cuánto pagan de extorsión los guatemaltecos? De acuerdo a un sondeo a las víctimas de este flagelo, las cifras son relativas. En algunas rutas de transporte se paga de 150 a 500 quetzales a la semana, mientras en los comercios depende de su producción. En algunos locales de la zona 12, 21 y 18, los extorsionistas cobran de 150 a 600 quetzales semanales. Las cifras para las personas particulares varían. Regularmente exigen un pago que excede los 1.000 quetzales, depende del lugar y la posición social de las personas. El 58% de extorsiones las denuncian personas particulares. Sin embargo, la mayoría de las víctimas resultan ser los comerciantes y pilotos. Lisandro Acuña, analista en el tema de seguridad, considera que las personas particulares, al contrario de los transportistas y comerciantes, sí realizan las denuncias y por temor ceden ante las amenazas de los extorsionistas. Entonces, cuando empiezan a extorsionar, empiezan a dar una información mucho más certera. A qué hora salió, a qué horas ingresó la esposa, a qué hora salió el hijo. Y esto pues prácticamente crea un efecto de pánico en la población guatemalteca. Y muchas veces no se denuncia, se accede al pago. Continuamos entonces en TN23 y en el rostro de la noticia con este análisis profundo del tema extorsiones en Guatemala, el cual nos está afectando a todos, directa o indirectamente. Hoy vamos a escuchar un análisis, como lo he dicho, muy profundo que se viene trabajando desde hace muchos años. Por eso hablaremos un poco sobre los orígenes de las extorsiones que están muy ligados, totalmente ligados a las pandillas, y también nos enfocaremos a cómo muchas de las extorsiones salen de las cárceles. Esto pues está debidamente documentado y de ello nos enteraremos hoy porque nos acompaña en este programa el licenciado Lisandro Acuña, quien es analista del sector de justicia y seguridad del IMNUSAG. Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, y ya que ustedes vienen desde hace mucho tiempo con este análisis, también podría contarnos en esta línea del tiempo el origen de las extorsiones y de las pandillas. Bueno, todos hablamos de las extorsiones, pero prácticamente nos olvidamos en este caso de los orígenes, como usted lo indicó, cómo prácticamente este flagelo vino a Guatemala y ha tenido una cobertura extremadamente exagerable. Es producto de la migración, y fíjese que hasta dónde llegamos, los efectos de la migración de nuestro país, a consecuencia de que los gobiernos no han tenido la capacidad de establecer políticas integrales que vayan en el fomento del bien común. ¿Qué significa esto? Garantizar la seguridad, la educación, el acceso a la salud, vivienda, desarrollo personal de la persona, fomento del trabajo. Entonces, en Nueva York prácticamente hay una migración también por parte de mexicanos, que ellos ya estaban instalados en Estados Unidos, en este estado de Nueva York, y la migración de centroamericanos, obviamente, también es producto del incremento, no solo la migración, pero de la discriminación que en su momento era muy fuerte, ¿verdad?, por parte principalmente de la juventud en Estados Unidos. Entonces, así es como prácticamente empiezan a organizarse estos grupos como en una represalia y de hacerle frente, en este caso, a los grupos, por ejemplo, de jóvenes estadounidenses que discriminaban y trataban mal, en este caso, a los centroamericanos. Era muy fuerte. Cuando prácticamente se ve como una amenaza a estos grupos que prácticamente empiezan a saqueos, a asaltos, entonces
hay una persecución masiva por parte del gobierno de Estados Unidos y obviamente empiezan las deportaciones hacia Guatemala. Entonces ya estas personas, por ejemplo, y hablemos uno de los países que recién inicia en la conformación e integración de las pandillas es El Salvador, ya traían prácticamente toda una logística, ¿verdad? Toda una integración y obviamente regresan los deportados a Guatemala y se empiezan a organizar en pequeños grupos que empiezan en la zona 5. Se recuerda usted, en Guatemala existía en su momento los burgueses, que eran los que tenían una posición económica. Y obviamente aunado también al mismo tipo de discriminación que se daba entre la clase más baja, estos grupos se fueron organizando. Empiezan en la zona 5, los famosos cholos, empieza la Marafay y también en parte de Ciudad Real. Entonces era como una disputa de poderes y de territorio, pero hasta en ese momento no se tenía todavía esa visión de extorsionar a las personas. Conforme fueron incrementando estos grupos de jóvenes que prácticamente se dedicaban a la vagancia, que el Estado no lo vio como una amenaza, tampoco la sociedad, obviamente fueron pidiendo como un tipo de colaboración. Y yo me recuerdo en su momento, tipo como de colaboración para que usted tuviera acceso a determinada área geográfica de algún barrio. En este caso hablemos de los barrios o de las colonias más marginadas. Entonces la gente accedía, en este caso, con el lenguaje coloquial, pues colaborar con una vara, accedía las personas a dar un quetzal. Y esto, pues prácticamente cuando se maneja dinero y usted ve obviamente que hay un lucro, pues esto se fue incrementando. Entonces ya después no era una colaboración, ya después era como parte de una exigencia, como un cobro de peaje para las personas que tenían que pasar por donde estaban estos grupos, que eran prácticamente los que tenían el control. Esto se incrementa porque ven lo lucrativo y lo fácil, ¿verdad? Y también se ha aunado a los delitos, a los vicios que estaban expuestos estos jóvenes, como por ejemplo alcohol, las drogas. Entonces prácticamente se va agudizando esta situación y empiezan ya las primeras extorsiones. Transporte público, estamos viendo que es uno de los más afectados. Empieza ya extorsiones a algunos comercios, que fueron los primeros que se extorsionaron. Aún así, yo estoy hablando más o menos de los 80 para acá, el Estado no toma medidas preventivas en este caso, de formar en este sentido a estos jóvenes y darles una oportunidad de aprender, por ejemplo, o de tener mayor acceso a la educación. Y retroactivamente viene creciendo el flagelo hasta llegar prácticamente a un monstruo que tenemos actualmente, porque antes el flagelo lo sufrían los comerciantes y principalmente el transporte público. Ahora es lamentable ver que las personas propietarias de casas de habitación son las que están ocupando el primer lugar en ser extorsionados en algunas áreas del país. Y posteriormente tenemos un flagelo que se dispersa y tiene la capacidad de organizarse. Y ya se divide en este caso y se define lo que es el barrio 18 y lo que es la Mara Salvatrucha, que está subdividida en clicas. Entonces prácticamente cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a el tema de las estructuras vinculadas a las maras y a las clicas, vemos una organización muy bien elaborada. Entonces hay liderazgos, ¿verdad? Hay intermediarios, que son los que llevan la información, y aquí se involucra el sistema penitenciario. Actualmente ya ubicándonos en el siglo XXI prácticamente, ¿verdad? Y del 2000 en adelante. Y se han utilizado diversas estrategias para poder cometer este tipo de acciones, y últimamente estamos viendo cómo los menores de edad y las mujeres
están siendo cooptadas por las organizaciones. Yo siempre lo he dicho, los menores de edad, sencillo, mano de obra barata, son inimputables, los menores de 17 años son inimputables, no pueden recibir una pena mayor por un asesinato o un homicidio a los 6 años de prisión. Entonces, y muchas veces estos jóvenes son reclutados para el sicariato. Obviamente son expuestos también, son expuestos socialmente y a quienes los eliminan son a ellos. Entonces es una forma de operar para ocultar la verdadera identidad de todo el centro operativo. Pero aquí no solo podemos hablar en este caso exclusivamente de las maras, sino que esto se convierte en el crimen organizado. Y cuando se habla de crimen organizado es porque prácticamente se logra la infiltración y la contaminación en las instituciones del Estado. Gracias, licenciado. Hemos ocupado entonces esta primera parte del programa para escuchar este esbozo histórico, esta línea del tiempo muy interesante sobre el origen de las pandillas y por lo tanto también de las extorsiones. Ahora iremos a una pausa, pero volvemos de inmediato con este análisis profundo sobre las extorsiones, este flagelo que afecta a todos los guatemaltecos. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia analizando este tema, el de las extorsiones. En un estudio profundo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el IBNUSAC, conocíamos la historia, el origen de las extorsiones, pero en esta parte hablaremos sobre su relación con las cárceles. Desde siempre se ha dicho que desde las cárceles, desde los centros de detención, salen muchas de las llamadas y las intimidaciones para las extorsiones. Pero ¿qué tanto es cierto? Pues lo seguimos conociendo con el licenciado Lisandro Acuña, analista en justicia y seguridad. Entonces, estamos así. ¿Qué tanta relación cárceles-extorsiones? Bueno, primero vamos a hacer una como pequeña cirugía en relación a cómo se fue utilizando una medida por parte del gobierno, de los gobiernos, ¿verdad? Históricamente, que no se ha trabajado en la prevención, se opta por una medida represiva. Entonces empiezan las capturas, empiezan las investigaciones, empiezan a caer líderes de las diferentes pandillas del país, empiezan a ir en este caso a un centro penitenciario, ¿verdad? El flagelo prácticamente va en incremento, las capturas van en incremento, y resumiéndolo, pues hasta lo que tenemos ahora, más de 20,000 privados de libertad en el sistema penitenciario. Usted sabe que cuando se habla de crimen organizado siempre son organizaciones muy bien estructuradas que están buscando la forma, están buscando los métodos, la logística para poder operar independientemente de donde se encuentren. Y lo estamos viendo actualmente. Es lamentable que el 80% de las extorsiones se está planificando desde las cárceles del país. Eso no se puede negar. Siempre se ha dicho, los estudios lo demuestran. ¿Y qué se utiliza para una extorsión? Tener el teléfono y hacer las llamadas. No podemos imaginarnos que son miles de personas las que están haciendo llamadas. Son 2 o 3 o 4. Por eso le digo que hay una estructura bien organizada. Entonces, lo lucrativo de las extorsiones contamina, en este caso, a los guardias del sistema penitenciario. Y aquí se comete un error. Cuando se cancelan, por ejemplo, los contratos 029, que era un personal más especializado académicamente, que tenía, en este caso, una función administrativa dentro de las cárceles del país, principalmente el sistema penitenciario, y se deja en manos de los guardias del sistema penitenciario. Entonces ahí empieza a incrementar la corrupción, que es lo que estamos viendo. O sea, el incentivo económico para dejar pasar celulares, para dejar pasar armas, bebidas embriagantes, droga, etcétera. Ahí lo estamos viendo con las requisas que se hacen. ¿Cuál es el problema actual del sistema penitenciario? El Estado no tiene el control del sistema penitenciario. Evidentemente. Lo tienen los condenados. Obviamente así es. Recientemente me entero que los guardias del sistema penitenciario están desarmados porque es prohibido que ellos porten armas dentro del sistema carcelario.
Entonces, según los estándares internacionales, como mínimo, en los centros penitenciarios debe de haber un guardia por cada reclusos, ¿verdad? Aquí tenemos aproximadamente entre 3.400 a 3.500 guardias del sistema penitenciario. Y si a eso lo dividimos, que trabajan por turnos de 8 días, más los que están suspendidos por el ICS y los que están en vacaciones, pues obviamente tenemos un número muy reducido para garantizar en este caso la seguridad interna del sistema penitenciario. Entonces, más de 20.000 privados de libertad los duplican. Entonces, según los estándares internacionales, Guatemala debería de tener en el sistema penitenciario aproximadamente 10.000 guardias para garantizar en este caso la seguridad interna, porque estamos hablando de 2 turnos, entonces 5.000, ¿verdad? 5.000 guardias por turnos, que eso habría que descontar los suspendidos y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una primera debilidad. El otro tema dentro del sistema carcelario que ha fomentado la corrupción es que el salario de un guardia del sistema carcelario es de 1.965 quetzales. Entonces, con bonificaciones llegan a 3.363, si no estoy mal por ahí, por debajo de la canasta básica. Entonces, obviamente, es lucrativo dejar ingresar armas, dejar ingresar la droga, porque prácticamente ellos duplican, en este caso, sus ingresos. Las políticas internas del sistema carcelario son totalmente limitadas. La función, según el artículo 19 constitucional del sistema penitenciario, es la rehabilitación, la reeducación y reinserción social. Pero aquí tenemos todo lo contrario. Aquí hay reincidencia. Estamos viendo las cárceles que prácticamente están saturadas. Hay hacinamiento, ¿verdad? No se garantizan las condiciones humanas de los privados de libertad, principalmente los de la categoría 3, que son los del bajo nivel, porque hay categorías 1, 2 y 3. 1 son los que tienen el control del sistema carcelario, los grandes negocios que están dentro del sistema carcelario. 3 son aquellas personas intermediarias, 2 las personas intermediarias que sirven el enlace entre los líderes que tienen el control y las personas externas. Y 3 aquellas privados de libertad que tienen una posición muy limitada y que prácticamente hacen el trabajo mucho más difícil, lo que se le llama la famosa talacha, lavar baños, etc. Entonces yo creo que obviamente ¿cómo se puede rescatar en este caso el sistema penitenciario con un hacinamiento y donde estamos viendo que cometer un asesinato tiene un precio y que prácticamente genera mucha impunidad? Hay mucha impunidad. Los análisis que hemos hecho nosotros en el Instituto de Problemas Nacionales es que se debe de hacer un censo y nosotros siempre hacemos énfasis en eso. ¿Qué nos permite el censo? En primer lugar, ver las condiciones en las cuales se encuentran los privados de libertad. En segundo lugar, hacer una clasificación por tipología del delito, tomando en consideración circunstancias, por ejemplo, agravantes, o sea, reincidencia, grado de peligrosidad, tipo de organización y delito cometido, ¿verdad? Eso nos permitiría. El otro tema que va aunado a un censo también nos permitiría utilizar medidas que puedan de alguna u otra manera contribuir al deshacinamiento dentro del sistema carcelario. La misma ley de régimen penitenciario establece, por ejemplo, la libertad, la prelibertad, establece la redención de penas, ¿verdad? Y aquellas personas que han cumplido su condena que no tienen por qué ya estar privados de su libertad. Está la libertad condicional, que estábamos hablando en delitos de, si no estoy mal, de 3 a 12 años. Solo ahí tendríamos un porcentaje de deshacinamiento del sistema carcelario, porque lo que estamos viendo que el problema es el presupuesto. Entonces hay que utilizar los mecanismos que nos da la propia ley específica
y en este caso la ley ordinaria procesal penal. Licenciado, ¿por qué las extorsiones siguen saliendo desde las cárceles en un alto porcentaje si en teoría se aprueban leyes y se hacen los esfuerzos para que no salgan llamadas desde las cárceles? Es que hay una complicidad y nosotros en base a nuestros estudios hemos llegado a la conclusión, y esa es información que se ha obtenido, que en contubernio, o sea, esa complicidad que existe entre los privados de libertad, sin estigmatizar, ¿verdad? Aproximadamente el 80% de los guardias del sistema penitenciario, para sacar las llamadas ellos movilizan los bloqueadores. Entonces, estoy hablándole de periodos de 15 a 20 a 30 minutos. ¿Y cuántas llamadas se pueden realizar ahí, verdad? Entonces, obviamente el tema principal también es la corrupción, ¿verdad? Y mire, es preocupante, para el 2015, 43 maestros, por ejemplo, para educar a más de 20,000 privados de libertad, y solo aproximadamente como 3,400 estaban recibiendo educación. Y yo pongo siempre el ejemplo República Dominicana. Y ahí está el modelo, lo utilizó también Panamá y resultó. Tuvieron 2 reconocimientos a nivel internacional. Ellos logran minimizar en un 90% la reincidencia. Tienen hasta un hospital dentro del sistema carcelario y crean una especie de autosostenibilidad económica, porque prácticamente hay verdaderas empresas dentro del servicio carcelario, pero controladas por el Estado, no controladas por los privados, porque ahí se da de todo. O sea, hay quienes les obliga a trabajar o se les paga un salario que no es acorde a las funciones que están desempeñando. Entonces yo creo que hay un modelo ahí donde tenemos que prácticamente estudiar. Yo sé que lo están estudiando, pero que prácticamente todo se ha quedado en diagnósticos. Todo se ha quedado en estudios de factibilidad, prefactibilidad, se ha invertido dinero, pero prácticamente no se han tomado acciones concretas. Gracias. Nuevamente, pues se da el caso de que las autoridades penitenciarias tardan pocos meses en sus puestos. Ya con esto terminamos. Tenemos un minuto para este análisis y sus conclusiones sobre el tema extorsiones, licenciado. Bueno, mire, muchas veces se critica los cambios que se dan y eso demuestra una debilidad. En primer lugar, no tener un plan muy bien estructurado para poder desarrollarlo. El otro tema también es el presupuesto. Recuérdense que podemos tener, por ejemplo, toda una planificación, pero si no se tiene el presupuesto, obviamente no se va a poder implementar y desarrollar. Y otras veces nosotros ya llegamos a la conclusión que cuando un director, cuando un funcionario público llega a director del sistema penitenciario, cuando ve la magnitud del problema, se asusta y dice, bueno, ¿a qué me metí? ¿Verdad? Pero no solo también es el problema del sistema carcelario. Aquí tiene que haber un trabajo interinstitucional, no solo es problema del director. Y aquí involucremos, por ejemplo, mire, el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene, si no estoy mal, 5 abogados de ejecución. ¿Cuántos expedientes tienen que revisar? Tenemos 8 jueces de ejecución, 6 aquí en Guatemala y 2 en Quetzaltenango. ¿Cuántos jueces, cuántos expedientes tienen que revisar? Y entonces tiene que existir un trabajo coordinado y también tener el apoyo de la cartera de gobernación. Obviamente eso tiene que ser así. Y también el legislativo tiene que asignar en este caso los fondos y la fiscalización para que sean debidamente administrados. Hace falta en este caso la construcción de más cárceles, por supuesto, pero mire, si no se toman medidas concretas, si no se hace un análisis exhaustivo y se tiene un diagnóstico realmente de todos aquellos problemas estructurales que están agobiando el sistema carcelario del país, que afecta a lo externo, a la sociedad guatemalteca, porque de ahí viene la mayoría de extorsiones, pues obviamente se va a ir a improvisar. Y en estos momentos ya no se está para improvisar. Tiene que haber un verdadero plan y yo creo que eso debe de trabajarse de forma conjunta. Mire, hay propuestas. Está, por ejemplo, la reforma nacional que recientemente que se presentó en marzo del 2014, si no estoy mal, nos pintan un panorama muy bonito de la reforma del sistema penitenciario. Y a más de, ¿qué le digo?, 2014, 2015, ¿verdad? 2016, a más de 2 años, no se ha hecho ni siquiera el censo del que hablábamos para tener realmente una visión de cuántos privados de libertad hay
y cuáles son los problemas estructurales para, en base a ese diagnóstico, implementar todas aquellas medidas que prácticamente vayan a encontrar una solución al problema del sistema penitenciario del país. Con eso concluimos, licenciado. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, atento al llamado para estos análisis profundos. Y aquí la relación de dos temas coyunturales, el de las extorsiones, pero también el desorden en las cárceles de Guatemala, lo cual facilita mucho más la gran cantidad de extorsiones que salen desde adentro de nuestras cárceles. Con ello, los dejamos para su análisis profundo también usted desde su hogar o donde esté viendo esta señal de TN23, la cual le invito a seguir también durante todo el día. Noticias y programas de contenido. Con permiso.